Perímetro. El perímetro de las figuras planas está dado por la longitud total del contorno de la figura, por la suma de las longitudes de cada uno de sus lados. Veamos su aplicación en un ejemplo básico. Se tiene un triángulo equilátero de 17 centímetros de lado. ¿Cuánto medirá su perímetro? Un triángulo tiene 3 dimensiones. Y si es equilátero, quiere decir que sus dimensiones van a tener igual medida, dado que son lados congruentes. Para hallar su perímetro, sumaremos esas 3 dimensiones, que por ejemplo sería 17 más 17 más 17. Es decir, igual a 51. Veamos otros ejemplos de aplicación de este tema. Número 1. Calcule el perímetro de un decágono regular sabiendo que cada lado mide 24 centímetros. El decágono es una figura poligonal que tiene 10 lados. Y si es regular, quiere decir entonces que los lados tienen igual medida, dado que son congruentes. Por lo tanto, su perímetro estará dado por la suma de todos los lados. O sea, 24 más 24 más 24, 10 veces 24. Es decir, 10 por 24. El cual nos resulta 240 centímetros. Ejemplo 2. ABCD es un romboide donde la dimensión del segmento AB vale 20. Su base vale 20. El segmento BC mide 12. Y su altura mide 8. Ahí el perímetro. Para ir al perímetro, solo se requiere conocer el contorno. En ese caso, la altura romboide no lo voy a utilizar. Solamente de nuevo el contorno. Por lo tanto, completamos los datos. Si el segmento AB vale 20, en un romboide se trata de lados paralelos opuestos congruentes. O sea, DC también vale 20. De segmento AD con segmento BC son congruentes, por lo tanto vale 12. Su perímetro está dado por la suma de esas dimensiones. Entonces sumemos 20 más 12 más 20 más 12. Y eso me da el valor de 64 centímetros. Ejemplo 3. Halle el perímetro de la siguiente figura. Si observamos, tiene la forma de una escalera, que en el fondo son cuadrículas, y nos expresan que cada cuadrícula mide 1 centímetro. A partir de información, entonces, vamos a completar los demás datos. Dado que la figura es simétrica, porque está en cuadrículas, completamos entonces cada una de esas dimensiones. Para cada sector, 1 centímetro. Entonces, quiere decir que para encontrar su perímetro debo sumar todas las dimensiones. La parte inferior, la base, vale 5 porque la suma de sus laditos, que son paralelos, valen 5. La sumatoria. De forma análoga, podemos afirmar que la altura
vale 5, son 5 cuadrículas, expresado por cada cuadrícula que mide 1. Entonces, para ir a su perímetro, tenemos que sumar la base que es 5, la altura que es 5, y las celditas también valen 5, por un lado las horizontales y por otro lado las verticales. Hacemos la sumatoria y terminamos que el perímetro de esta figura mostrada es igual a 20 centímetros. Pregunta 4. La relación entre el largo y la altura de una pared rectangular es de 5 a 2. Y su perímetro mide 56. ¿Cuánto mide el mayor de sus lados? Primero tenemos que idear la figura geométrica. Es rectangular. Sus dimensiones son proporcionales a 5 y 2. Eso quiere decir que van a ser múltiplo de 5 y múltiplo de 2. Propiedad de un rectángulo. Sus lados opuestos paralelos también son congruentes. Es decir, que la parte superior vale 5 y al costado, de forma análoga, valdría también 2x. En el problema me dan el dato del perímetro que mide 56. Entonces, esa información la voy a usar para poder sumar todas las dimensiones e igualar al valor solicitado, ya que mide 56. Hacemos la sumatoria correspondiente. Y tenemos ¿cuántas x? 5x más 2x más 5 más 2x. El total nos va a dar 14x, que sigue siendo igual a 56. Para hallar el valor de x, dibujando la variable, el 14 que está multiplicando pasa a dividir. Y en esa división descubrimos que el valor de x es igual a 4 centímetros. Pero, ¿cuál es la pregunta? Nos piden calcular el lado mayor. Y al observar nuestra figura, el lado mayor está dado en la medida de 5x, que es la dimensión solicitada. O sea, que en vez de x reemplazamos con 4, hacemos el producto de 5 por 4, y eso nos va a dar 20 centímetros, que viene a ser la dimensión del lado mayor de la figura nuestra. Pasamos a otro problema. Pregunta 5. Hallar el valor de x en la siguiente figura. La figura que nos muestra nos dan en función de la variable x y me dicen que el perímetro vale 105. Entonces, eso quiere decir que si yo sumo las dimensiones de cada uno de los lados, me va a dar esa expresión. Observemos entonces el problema. Sumemos 4x más 1 con 9x más 7, 4x más 1 y 3x menos 4. Ya sumar lo igualamos al dato que me dan, que es 105. O sea, establecemos aquí una ecuación. En esta ecuación, reducimos los términos semejantes, sabiendo que las variables se pueden sumar. Tenemos 4x más 9x más 4x
más 3x me da el valor de 20. Unimos con los números. 1 más 7 más 1 menos 4. Me va a dar igual a 5. El valor de 5 que está sumando para restar, tendríamos 105 menos 5, 100, que es equivalente a 20x. Para hallar el valor de x, despejamos la variable, 20 que estaba multiplicando pasa a dividir, y obtenemos que 100 entre 20 es igual a 5, que es el valor de x en la figura mostrada. Número 6. Hay el perímetro de la siguiente figura. Tiene la fórmula T y sus lados consecutivos son perpendiculares. Entonces podemos aquí aprovechar las propiedades que se presentan, dado que la longitud superior va a ser 5 más 5 más 5. O sea, es decir, vale 15. Y vemos de esta manera que el 15 sumaríamos tanto en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Expresado por el color naranja. Y en modo vertical tenemos la dimensión que vale 10. Y en la parte superior que nos faltaría sería 5, que es paralela a la otra expresión. Por lo tanto, decimos que la parte vertical está dado por también 15. Aquí hay que entender lo siguiente, que al trasladarse, las dimensiones son iguales. Nosotros tenemos el valor de 5 dos veces, como también en modo horizontal y vertical se presentan los casos. Acá va a ser 5 y acá va a ser 10. Por lo tanto, la sumatoria de 2 veces 15 de la parte horizontal más 2 veces 15 de la parte vertical me da la figura. Para este caso, sería 15 más 15 más 15 igual a 60 unidades el perímetro de la figura mostrada. Veamos, pregunta 7. Hay el perímetro de la siguiente figura. Aparece la letra E, formada por lados paralelos y también los consecutivos perpendiculares. Entonces quiere decir que si la base vale 6, la parte superior también vale 6. Si la altura vale 12, la dimensión de todas las líneas que van en modo vertical también va a ser 12. Entonces, la figura podemos tomarlo aquí como referencia, ¿sí? Y ya tenemos las dimensiones, pero nos faltaría contabilizar en la nueva figura la línea que está formando el color rojo y el color verde. Ese color rojito, su medida es igual a 4. ¿Por qué? Si toda la distancia aquí vale 6, y esta distancia de problema vale 2, entonces esa parte rojita va a valer 4. Y la línea verde también podemos terminar, dado que vale 4 de extremo a extremo, y vale 2 esta partecita, así que la línea verde vale entonces el valor de 2. Ahora sí, sumamos todas las dimensiones,
el contorno obtenido por 12 dos veces, 6 dos veces, y también hay dos líneas rojas y dos líneas verdes adicionales. El perímetro de esta figura sería entonces igual a 48 unidades. Veamos un último ejemplo. En un tablero de ajedrez, del lado que mide 6 unidades, ¿cuál es el perímetro de todos los casilleros blancos? Tenemos que trasladarnos a observar nuestro tablero de ajedrez, en la que nos expresa que su lado mide 16. Muy bien. 16, 16. En ese lado 16 encontramos ¿cuántas cuadrículas? 8. Entonces quiere decir que cada cuadrícula de este tablero de ajedrez, cada cuadrícula tiene una dimensión de 2 unidades cada una de ellas. Y si yo quisiera encontrar el perímetro de una cuadrícula, dado que la forma es lógicamente cuadrada, si cada uno mide 2, 2 y 2, entonces su perímetro de esta figura del casillero blanco también va a ser 2 por 4, es decir, 8. Un tablero de ajedrez está conformado por 64 cuadrículas, de las cuales blancas es la mitad, es decir, 32. Entonces, quiere decir que para calcular su perímetro, lo que debo de hacer es multiplicar la cantidad de cuadrículas por su dimensión, que en este caso es 32 por 8, el cual me va a dar igual a 256 unidades.